La clase radio. Bueno, pero ahora vamos a hablar con el profesor Martín Sánchez, docente de Historia de la ciudad de San Carlos y también integrante del colectivo Rainbow Families, familias diversas. Pero con Martín hoy vamos a hablar de temas que no solo son nacionales, sino que son temas internacionales y que traen un contexto histórico bastante lejano. Te saludamos, Martín, y te agradecemos que estés con nosotros nuevamente acá en la clase radio. Buen día. Gracias por la invitación. ¿Cómo están por eso? Todo bien. Bueno, yo creo que todos escuchamos el discurso de Milei en el foro de Davos, ahí con los oligarcas mundiales, y también escuchamos lo que dijo Donald Trump cuando asumió la presidencia y los papeles que firmó para comenzar a quitar ciertos derechos ya conseguidos en Estados Unidos a las diferentes colectividades y minorías, sobre todo a la LGTBIQ. Pero Milei se alinea con este discurso y con su ya impronta bastante violenta. Él ya va directo también a la quita de derechos en el país vecino y bueno, y también en contra del feminismo. Pero yo creo que sería muy bueno que escuchar cuáles son tus opiniones respecto a todos estos hechos. Bueno, yo creo que es un tema que ya incluso excede a estos personajes nefastos que mencionas, ¿no? Fíjate que en Davos Milei demostró por segundo año consecutivo que está a la derecha de todas las personas que estaban ahí, o sea, muchos de esos empresarios y demás poderes fácticos quedaron asombrados con las cosas que escucharon, ¿no? O sea que hasta ese nivel estamos hablando. La segunda vez que Milei utiliza un foro que en realidad es para discutir temas de carácter económico en una vidriera donde poner ideas reaccionarias de ultraderecha, ¿no? Sí. Y el problema es que todo esto que estamos viendo en el mundo, tanto con Donald Trump como con Milei, es el ataque más importante a la democracia en décadas. Y es un ataque que está coordinado, o sea, la ultraderecha mundial está coordinada. Y el ejemplo más claro de que está coordinada lo tenemos en este otro personaje nefasto que es Elon Musk. Sí. Que no solamente hace gestos neonazis, porque los hace, por más que después intente decir que son saludos romanos, sino que de hecho se mete en las elecciones, en procesos electorales de otros países para tratar de incidir justamente y favorecer a partidos con posiciones extremistas, Sí. como está haciendo en Alemania, ¿no? Claro. Que está apoyando a la ultraderecha alemana, que no son ningunos nenes de pecho. Como hace cuando se pelea con el primer ministro del Reino Unido, por ejemplo, que es del Partido Laborista, ¿no? Claro. O sea, hay todo un proceso donde la ultraderecha mundial está claramente atacando la democracia, en definitiva. Pues esto ni siquiera tiene que ver solamente con los derechos LGBT, que ya sería grave por sí, por supuesto. Tiene que ver con un proceso de hacer retroceder un montón de cuestiones que las sociedades occidentales habían ido planteando, que también tiene que ver con los derechos de los trabajadores, porque la política que estos señores están ofreciendo a los trabajadores es lo que vamos a llamar el precariado, ¿no? O sea, trabajos en condiciones precarias, ¿verdad? Menos leyes laborales, ir desmontando lo que es básicamente el estado de bienestar, o lo que queda de él, que ya de por sí viene bastante desmontado por décadas de políticas neoliberales, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que estamos viendo en definitiva. Y lo otro, cómo se van instalando y normalizando discursos de odio. O sea, se van generando discursos de odio contra determinados grupos sociales, la comunidad LGBT sin duda, el feminismo, los movimientos de trabajadores organizados también son víctimas de estos discursos de odio, y en el caso de los países desarrollados también los inmigrantes.
los inmigrantes, sobre todo cuando son pobres y lo que antes llamábamos tercer mundo, ¿no? Claro. Ahí es donde está el señalamiento. Que no deja de ser una paradoja, porque que un delincuente convicto como Donald Trump, delincuente convicto por la justicia norteamericana, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Sí, tiene como 20 causas abiertas. Por eso, y condenado por alguna de ellas. Que un delincuente convicto persiga a personas y las expulse del país tratándolas de delincuentes, cuando él es el delincuente convicto, no deja de ser llamativo. Y cuando además el Partido Republicano fue el que bloqueó en el gobierno de Biden los intentos de legislar justamente para poder resolver legalmente la situación de los migrantes ilegales. Porque eso fue un boicot legal ahí. La idea era generar algún tipo de ley que permitiera regularizar la situación, porque estamos de acuerdo que el inmigrante debería entrar de manera legal a un país. Sí, bueno, pero tienes que generar condiciones para que eso ocurra. Y fue el Partido Republicano justamente con la intención de usar el tema como arma electoral, ¿verdad? Y que boicoteó esas leyes. Yo creo que es un momento muy peligroso el que estamos viviendo de la historia mundial, que en cierto modo tiene un poquito de olor a década de los años 30, ¿no? Sí. Hay un proceso de decaimiento de las instituciones democráticas. Sí, pero antes de ir ahí, Martín, me parece que todos estos políticos neofascistas como que necesitan un enemigo. Para que su discurso se eleve, necesitan un enemigo. Y lo buscan tanto adentro como afuera, ¿no? En este caso, sí. Milei vive hablando del comunismo que no existe en estos momentos en el mundo. También vive hablando del enemigo interno que es el kirchnerismo, por ejemplo. Pero también, como tú dices, buscan la incitación, el odio, por ejemplo, a la comunidad LGBT, también a los trabajadores organizados. Como que necesitan un enemigo para pegarle para que ese discurso se tenga fundamento. Sí, totalmente. Hay una clara estrategia de construcción de enemigos, y muy bien como tú lo planteas en las dos vertientes. Por un lado, tenemos gente que todavía habla en términos de la Guerra Fría, como si en el mundo tuviéramos una disputa ideológica, cuando lo vemos claramente, el capitalismo es absoluta y totalmente hegemónico. Sí, sí. No para bien, obviamente, ¿no? Porque eso sabemos que tiene su costado negativo, ¿no? Sí, sí. Se habla de comunismo como si existiera realmente el comunismo en el mundo, como si hubiera realmente una disputa ideológica que no existe en realidad, que no existe. Entonces ahí se le llama comunismo a cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el comunismo. Y que muchas veces son políticas que hace 20 años hubieran sido consideradas de centro, ni siquiera de izquierda. Por ejemplo, la educación pública. Nosotros que tenemos unos años ya por suerte nos formamos políticamente en un mundo diferente. Nadie discutiría la educación pública hace 20 años atrás. Podrían discutir qué presupuesto darle o qué no, o qué tipo de... Pero el concepto de que tenía que ser público no lo discutía nadie. Era algo que era un caso de un lugar común en las sociedades, ¿no? Por lo menos acá. Y lo otro, la construcción de los enemigos internos también es parte de la táctica de estas ultraderechas, que tiene que ver con cómo generar un enemigo interno que una a sus seguidores. Porque parte del auge de esta ultraderecha tiene que ver con la forma como se están socializando las nuevas generaciones. Sí. Y otra cosa, Martín, que te quiero preguntar, no sé si has visto, sí, con todo este tema de la xenofobia y el odio hacia la gente que migra hacia otros países buscando un futuro mejor, en Estados Unidos se quedaron sin gente que trabaja en los campos ahora. Y también le sucedió, claro, sí, también le sucedió que hasta un McDonald's tuvo que cerrar porque, claro, la gente no fue a trabajar. En los supermercados pasó lo mismo. Están vacíos los supermercados porque no son los que trabajan ahí los migrantes, sino que son también los que van a comprar. Entonces, el tipo se está haciendo una zancadilla a la propia economía estadounidense. Pero por supuesto, es que las políticas que Donald Trump plantea económicamente, si las aplica, realmente va a destruir la economía estadounidense. Los aranceles, la guerra comercial con China, con Europa y con todo lo que se mueva, ¿eso lo va a pagar el consumidor estadounidense? O sea, es una política desde el punto de vista económico que va a ser boomerang. Pero volviendo con esto otro que te decía, las redes sociales han generado un proceso en el cual tenemos
una sociedad que está muy individualizada, muy hiperindividualizada, donde las personas se van construyendo políticamente en las redes sociales. Entonces se forman tribus ideológicas que son potenciadas por los algoritmos. Los algoritmos profundizan los sesgos que la gente ya tiene. Y eso es lo que está construyendo la ultraderecha. Lo que está haciendo que esta ultraderecha crezca y crezca y crezca y crezca. Porque se socializa a través de las redes sociales. Claro. Además, es bien maniqueo. O estás conmigo o estás en contra de mí. Claro, exacto. Y la gente no tiene capacidad de interactuar con el que piensa distinto. Nosotros tenemos la suerte, y lo digo así, la suerte de habernos formado políticamente en otra época, donde la construcción política pasaba por el mundo real. O sea, no por una pantalla, sino por el mundo real. Y en el mundo real tú te encontrás con personas que no piensan como tú. Nos hemos formado políticamente, o bien militando en política, o bien militando en sindicatos, o bien compartiendo en el trabajo opiniones, o en la familia, o donde sea. Y ese tipo de política más corporal es el mejor antídoto contra este tipo de cosas. Ese es el mejor antídoto. Y lamentablemente las redes sociales están generando este efecto, están magnificando a la ultraderecha. ¿Y sabes cuál es el rasgo más preocupante? Que hay una guerra no solamente contra los derechos humanos y la democracia, sino contra la propia verdad. Contra la propia verdad. ¿Por qué? Porque se instalan discursos que son claramente falsos. Pero lo peor es que no les importa que sea falso. ¿Ah? Van instalando este concepto de las noticias falsas y de lo que es la realidad alterna. Una realidad alternativa. Construyen un relato que es alternativo a la realidad, a los hechos objetivos. Y esto puede parecer inocente o puede parecer aquello de que los políticos mienten. Sí, a veces mienten, pero no es lo mismo mentir que instalar una verdad alternativa. Sí. Cuando tú estás en guerra con los hechos, con lo fáctico, entonces no tienes la capacidad de creer en nada. Y ahí te convertís en parte de un rebaño. Es lo que decía Hannah Arendt. Ella, en Los orígenes del totalitarismo, que es una obra clásica, ella escribió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ella lo planteaba. ¿Cuál es el súbdito ideal de un régimen totalitario? La persona que es incapaz de distinguir la verdad de la mentira. Porque ese es el que va a creer devotamente y el que va a absorber esa ideología que se le está dando. Como un fundamentalista religioso. Totalmente, es casi como una religión política. Sí, sí. Cuando Milei logra que millones de argentinos crean que están en guerra con el comunismo, claramente está instalando un relato falso. Porque no hay una guerra con el comunismo, no estamos en la Guerra Fría. Es otro mundo distinto, donde el problema de hoy es el capitalismo, no el comunismo. Es ese capitalismo desbocado que está destruyendo el planeta, ¿no? Ese es el mayor problema que tenemos hoy. Y cuando Donald Trump también pone en la asunción de su gobierno, te pone a los dueños también de los medios de comunicación, las redes sociales. Digo, se lleva al dueño de Facebook, al dueño de Instagram, al dueño de Twitter. Los dueños de los algoritmos a los que hacía referencia Martín. No lo hace porque sí, lo hace por algo, justamente por esto que tú estás diciendo, Martín. Claramente, ahí va, y ahí está la otra pata peligrosa de todo esto. Estas ultraderechas no son solamente los políticos populistas que estamos viendo que llegan al gobierno y las personas alienadas que los votan, atomizadas, diría Arendt, ¿no? Hiperindividualistas, sino también una oligarquía de súper ricos que está en guerra con la democracia. O sea, los Estados Unidos se está convirtiendo en una plutocracia. El otro día lo dijo el senador Bernie Sanders, ¿no? Sí, lo dijo, sí. Lo dijo Bernie Sanders y también en parte lo dijo Biden cuando se despidió del gobierno. Y es real. O sea, es un país donde siempre tuvo ese problema, ¿no? Esa tendencia a la plutocracia siempre la tuvo. Pero ahora más descaradamente, mucho más descaradamente. Y ese es lo que hace que esta época sea tan peligrosa también. Además, estamos viendo que estas ultraderechas están directamente dispuestas a sustituir el orden internacional, que mal o bien tiene algunas reglas, por el uso liso y llano de la violencia, ¿no? Cuando Donald Trump dice voy a tomar el canal de Panamá, ¿cómo lo va a tomar? ¿Legalmente? Anexionar Canadá. Anexar Canadá y Groenlandia también. Anexar Canadá y Groenlandia, va. Anexar Canadá obviamente es una bravuconada, ¿no? No creo que vaya a invadir Canadá. Sí. Pero yo no descartaría que esté dispuesta a usar la violencia contra Panamá, ¿eh? Claro. No lo descartaría. Y ya lo hicieron una vez. Amenazó también con limpiar a Palestina de los palestinos, también, otra amenaza que lanzó. Exacto, con que no vuelvan.
esa gente que se fue por la guerra, que se desplazó hacia los países vecinos, que no vuelva. Que se queden en Egipto. O sea, que se quede en Egipto. Por supuesto que los egipcios le dijeron, no, mira, acá no. Los egipcios entienden que es lo que está en juego, es que se borre directamente al pueblo palestino, ¿no? Desplazándolo hacia otro país. Martín, entonces, yo te quería consultar sobre algo que caracteriza un poco a estos pensadores reaccionarios y conservadores, por más que se llamen a sí mismos libertarios o como se llamen, son reaccionarios y son conservadores, porque quieren conservar el sistema. Vos decías, quieren imponer una guerra con el comunismo porque claramente el capitalismo ya está teniendo problemas para resolver necesidades objetivas y básicas de la humanidad, y bueno, hay que generar el enemigo. Pero están yendo por cosas que uno pensaba que ya estaban consagradas y estaban aceptadas, pero como el pensamiento conservador es como que se repliega para trincherarse un pasito más atrás, y en cuanto le abrís la puerta, vuelve por sus fueros a por lo mismo, a por lo de siempre. A recuperar terreno. Claro, y claramente la victoria de Trump es el gesto que los envalentona sobremanera para volver por esto. Sí, Bolsonaro, toda esta gente, ¿no? Y esto es lo que hace tan peligroso esta época que vos decís. Nosotros no pensábamos que iban a ir por la... Digamos, ellos habían... toda esa ofensiva que desarrollaban antes contra los colectivos diversos, parecía que la habían cambiado de foco hacia el feminismo, ¿no? Estaban ahora en contra de la ideología de género. Pero ahora ya consiguieron, digamos, un poco encajonar al feminismo de alguna forma discursivamente, aunque el feminismo es un movimiento gigantesco todavía, y ahora vuelven a por la diversidad. Bueno, Trump quitó varios derechos que tenían que ver con los financiamientos federales a ciertos... Sí, y no nos olvidemos que Elon Musk tiene una hija o un hijo transexual y que él dijo que bueno que estaba muerto para él, ¿no? Como que ya no era más familia. Digo, es obvio que también tienen que salir a respaldar al dueño de Twitter, que fue el que puso plata para la campaña. Pero yo te quería preguntar por cómo están los colectivos, sobre todo los uruguayos. Ayer estuvieron en una movilización en solidaridad con lo que está pasando en Argentina, pero ¿cómo se evalúan los colectivos de diversidad este momento y cómo se preparan para luchar si es que existe una nueva ofensiva sobre los derechos conquistados? Sobre todo en el plano cultural, ¿no? Que hay que seguir batallando fuerte. Bien, yo creo que los movimientos de diversidad tenemos cierto ADN de tener claro que los derechos siempre pueden correr peligro, o sea, siempre estamos en alerta, o sea, no somos ingenuos sobre estas cosas. Y claramente me parece que lo vamos a ver en Argentina, lo estamos viendo ya, el movimiento de la diversidad y el feminismo van a ser parte de las vanguardias para resistir las políticas de Milei, que además se van a unir a otros movimientos sociales. En la marcha que fue convocada para el 1 de febrero en Argentina, el sindicalismo va a participar, y van a participar grupos de memoria, y van a participar grupos juveniles de partidos políticos en esa manifestación. O sea, creo que ahí el movimiento de la diversidad tiene que claramente tener un rol opositor a la ultraderecha. A mí me han criticado justamente por ser tan duro con la ultraderecha. Hay gente que me dice, pero ¿por qué politiza el movimiento? No, yo no estoy politizando el movimiento. O sea, una cosa es la política partidaria y otra cosa es la política entendida en sentido amplio. O sea, en el sentido amplio de la política, los movimientos que trabajan por los derechos humanos tienen que ser muy claros con la ultraderecha. La ultraderecha es el enemigo de nosotros. Punto. No es negociable eso. Acá no estamos hablando de una derecha tradicional con la que tú te puedes sentar a conversar. No estamos hablando de gente que quiere borrarte directamente. Claro, que te va a perseguir hasta el último rincón del mundo, dijo Milei. Por supuesto. Y ustedes saben que yo no creo que esta gente sean conservadores, porque para mí son peor. Porque un conservador, yo no tengo problema con los conservadores de hecho. Un conservador es una persona que defiende una postura. Pero en general, cuando el cambio social se dio, a la larga termina aceptándolo. O sea, la derecha conservadora, en general, no es la más peligrosa. Porque además suele ser respetuosa de la parte institucional. Por ejemplo, si empezamos en Estados Unidos,
con todo lo que podamos tener en contra de los Bush y de todo lo que fue los neoconservadores aquellos, esa gente jamás hubiera hecho lo que Trump hizo, intentar dar una sonada para cambiar un resultado electoral, indultar a delincuentes que trataron de tomar el Capitolio, cambiar la conformación del Tribunal Supremo para tener impunidad, o sea, porque había un cierto respeto a la institucionalidad. Esta ultraderecha directamente es reaccionaria y tiene características similares a los fascismos, en ese intento de rearmar la sociedad sin importar las reglas. O sea, es una amenaza distinta que los conservadores, a los que ya estamos acostumbrados a enfrentar el movimiento de la diversidad y sabemos cómo tratar con ellos. Esto es una amenaza distinta. Y en general los conservadores, una vez que el cambio se da, muy a su pesar, lo terminan aceptando. Pensemos lo que pasó en Uruguay. El matrimonio igualitario, por ejemplo. Políticos que no estaban de acuerdo con él, la calle Pou terminaron aceptando. La calle Pou no lo votó. Pero la aceptan, por ejemplo. Pero la aceptan por motivos táctico-políticos. Porque ya los costos políticos de oponerse a eso sí, son grandes también. Son más grandes. Sí, puede ser también. Asumen la derrota para atrincherarse un pasito atrás y elegir un nuevo enemigo del mismo tipo. Claro, o sea, son prácticos. Sí. Son prácticos. Estas nuevas ultraderechas van a tratar de revertir todo lo que puedan los cambios sociales. Todo, borrar todo lo que puedan. Y reinstalar discursos que están recontra. A ver, cuando Milei habla de... Milei yo no lo escuché, pero sí a muchos de sus secuaces plantean la homosexualidad como una enfermedad. Eso es una cosa que es del siglo XIX, o sea. Sí. Plantear la discusión en esos términos es como del siglo XIX. Pero claro, como en el mundo de las redes sociales discutimos si la Tierra es plana, si hay que vacunar, y cuando la sociedad debate en esos niveles, hasta ese tipo de discurso tiene lugar. Increíble. ¿No? Es decir, se instala hasta esa posibilidad de discutir eso, ¿no? Y Martín, porque esto todo tiene que ver con, no nos podemos olvidar de la historia, ¿no? Porque el que piense que esto es nuevo, no es nuevo. En Uruguay, por ejemplo, cuando Gestido fue presidente y ya venía con un deterioro gigantesco la democracia uruguaya y las instituciones y los partidos políticos, y bueno, muere Gestido, después viene Pacheco Areco, medida pronta de seguridad y deterioro total, ahí sí, de la democracia, Plan Cóndor y dictadura. Y vienen las figuras mesiánicas, ¿verdad? Como ha sucedido con el nazismo en Europa, ¿verdad? Que lo generó la Primera Guerra Mundial a Hitler, ¿verdad? Con todas las sanciones que le metieron a Alemania y le hicieron deteriorar como sociedad. Es todo peligroso y es como que la historia se quiere repetir. Es muy peligroso, hay que estar alerta, hay que fortalecer la sociedad civil. La sociedad civil es clave. Ningún autoritarismo puede comenzar si las sociedades están prontas para resistirlo. Hay que construir vínculos con otras sociedades. Yo creo que en el caso de América Latina este contexto mundial exige profundizar nuestros lazos. No hay vuelta. El mundo va hacia la multipolaridad y nuestro vecino del norte claramente está en una postura muy patotera, muy imperialista. Así que, así como hay que fortalecer lazos dentro de las sociedades, los movimientos sociales tienen que vincularse. Hay que ir construyendo una cultura antifascista. Una cultura antifascista, retomando las mejores tradiciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestro país, las mejores tradiciones de nuestro país, que es un país que tiene, por suerte, un ADN bastante republicano, ¿no? A nivel mundial la cosa está muy complicada. Hay que ver cómo evolucionan estos gobiernos, hay que ver cómo le va a Milei, por ejemplo, en las elecciones. Si el caballito de batalla de él, que es la lucha contra la inflación, funciona, yo me temo que puede tener un resultado positivo, ¿no? Sí. Que hasta ahí vemos el cambio cultural, porque ustedes recordarán un gobierno argentino hace 20 años sumergía a la gente en la pobreza, no duraba un año entero en el gobierno. Estallido social y helicóptero con el presidente. Bueno, el tema es que ahora dura y además se lo festeja por sumergir a la gente en la pobreza. O sea, esa es parte del cambio cultural que se ha instalado, ¿no? Hay que ver cómo le va a Trump y cómo el mundo reacciona ante él.
que eso es importante. El resto de la sociedad es cómo se posicionan. Sí, y que Europa, y que Europa deje de estar sumisa a Estados Unidos también, ¿no? Porque Europa... Bueno, es un momento... Claro, es un momento donde Europa tiene que marcar una postura propia, claramente. Si no, van a estar muy complicados, ¿no? Y además Europa tiene que frenar a la ultraderecha, porque es lo peor que le puede pasar a Europa es la ultraderecha. No solamente por los retrocesos en derechos humanos, sino porque la ultraderecha va a dinamitar la Unión Europea. Y la Unión Europea es la única chance que tiene Europa de seguir siendo relevante en el mundo del siglo XXI, ¿no? Clarito. En el mundo del siglo XXI los países europeos son medianos y pequeños. O sea, no tienen peso. Solo tienen peso si se juntan. Si se como bloque. Complementan. Como bloque, exacto, como bloque. Un bloque europeo sí es un gigante, porque es la tercera economía mundial, pero sí se juntan. Y bueno, y en el caso de América Latina también, ¿no? Tenemos que apuntar a una unidad. La patria grande sigue vigente ahí. Totalmente. Una unidad que no significa convertirnos en un solo país, ¿no? Pero sí estrechar los lazos. El Mercosur es fundamental. Es fundamental, porque ¿te acuerdas todas aquellas discusiones hace años cuando se hablaba del libre comercio? Y todo eso está muerto, ¿eh? Eso falleció ya. Sí, esa idea del libre comercio y de ir a firmar acuerdos con Estados Unidos está muerto. Es más, Donald Trump va a hacer proteccionismo, ¿no? Es un comunista bárbaro, Donald Trump. Claro, Donald Trump está atacando a sus aliados comerciales. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener Estados Unidos para hacer un tratado de libre comercio? Ninguna. No tiene ninguna. Entonces, hay que profundizar la integración con nuestros vecinos, que es nuestro primer escenario. Y ahí, lamentablemente, Argentina es el socio díscolo, ¿no? Porque tienes a este hombre gobernando que cree todavía ingenuamente que va a ir a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y Estados Unidos hace no sé cuántas décadas que no firma un tratado de libre comercio. No, de hecho los está retrotrayendo, porque esta amenaza de poner aranceles a Canadá, a México, claro, a Colombia, esos 3 países tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, justamente. Igual que Chile. O sea, a Chile no lo amenazó porque está muy lejos, no se acordó Donald Trump que quería Chile. Y Panamá también, ¿no? También, con un gobierno además panameño que es afín a Estados Unidos. Porque no estamos hablando, el gobierno de Panamá no es Ortega, no, el gobierno de Panamá es el que está actualmente en el poder, es muy afín a la política norteamericana en general. Y el tipo los está amenazando con una operación militar. Martín, te agradecemos mucho por todo este análisis de la realidad nacional, latinoamericana y mundial, y ojalá lo podamos repetir. Cómo no, yo siempre a la orden para conversar con ustedes. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Obreras y empleadas municipales en la lucha. Cada vez somos más. La Clase Radio. Escúchala. Escúchate.